Conmigo aquí en el estudio, como cada martes, Samuel Montañez, especialista en finanzas personales, para hablar, pues justamente en un año complejo, el 2019. Bueno, ya todos los años desde 2016 eran complejos, desde el Brexit, pero lo sigue siendo. ¿Y qué hay que hacer en materia de inversión? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Y pues empezando este año, es un año muy complicado y evidentemente empezó más complicado con el famoso desabasto. Y pues si tenemos o queremos hacer inversiones... Invierte en gasolina. Exacto, invierte en compañías. No. Pues algo que esperamos que el propio Jonathan Heath, que es el propuesto subgobernador, ya dijo, es que probablemente en enero y probablemente también en febrero y marzo va a haber una contracción de la economía por el efecto que tiene el desabasto de la gasolina en toda la cadena de suministro. Hay que decir una cosa, te voy a decir, yo platiqué con Jonathan Heath todavía hace poquito antes de que lo nominaran, y me decía, el primer año de cualquier gobierno nuevo, es decir, cuando hay un cambio de presidencia, y luego verifiqué los datos y no se cumplió en el caso de Enrique Peña Nieto, pero en el resto sí, de Felipe Calderón, siempre hay una desaceleración porque en lo que toman las oficinas, el ejercicio del gasto. Exactamente, es un poco más lento, y sospecho que en por cómo están rompiendo muchas inercias, si hay ahorros, etcétera, pero no va a ser sencillo. Probablemente esto va a tener un efecto de este tipo, pero algo que quería precisar, él no dijo, si se extiende durante febrero y marzo, entonces podríamos hablar de un impacto económico que generaría ya preocupaciones. Exactamente. Exacto. Todavía las pérdidas, digamos esto que me decía Bosco de la Vega y distintos, sí va a tener un impacto en la economía, pero no estoy seguro que eso nos lleve a una recesión o algo por el estilo. No, sería nada más como contracción de la economía en enero, y ya si se persiste, pues ya podría ser una recesión, ¿no? Dos trimestres de crecimiento negativo, pero eso todavía está bastante lejano. Ahora, algo interesante es ver que con lo que está pasando y la volatilidad que esto está generando, pues de por sí ya sabíamos que la Reserva Federal en Estados Unidos venía en un ciclo de alzas de tasas. Ahora, afortunadamente en Estados Unidos, con el cierre del gobierno, todavía dijeron, bueno, vamos a frenar el alza de tasas, pero sí podemos esperar una o dos alzas más el próximo año en Estados Unidos, y por lo tanto en México también teníamos esperado una o dos alzas más, y con la volatilidad que se está generando o que se puede generar en el corto plazo, sobre todo si se recupera Estados Unidos, es que el Banco de México probablemente tendría que subir la tasa de interés para nivelar el tipo de cambio y otro tipo de cosas que crean presiones inflacionarias. Y entonces esto nos da un panorama muy atractivo para invertir en instrumentos de renta fija o de deuda, como son bonos del gobierno mexicano. El CETE famoso, exacto. A través de páginas como cetesdirecto.com, es una página del gobierno federal administrado por NAFIN. Que además de 100 pesitos y 100 pesitos puedes comprar, es decir, no tiene una barrera de entrada tan grande como fue hace muchos años. Sí, exactamente, es muy poquito lo que necesita uno, y además no cobran comisiones, no hay intermediarios bancarios, entonces es extraordinariamente atractivo. Claro, ahora, eso conlleva un riesgo. ¿Qué posibilidad hay de que el CETE, imagínate, no se ve en el panorama, pero lo planteo porque ha ocurrido en Argentina, no pagar el gobierno mexicano? Sí, o sea, sin duda cualquier instrumento de deuda tiene un riesgo de crédito, ¿no? O sea, un riesgo de impago. Y no es diferente con un CETE del gobierno federal. Sería catastrófico, pero hay que recordar que en la historia moderna de México, y esto es prácticamente después de la Revolución Mexicana, nunca ha incumplido el gobierno mexicano. Como no, en los 80, acuérdate, los bonos Brady era cuando México pues no podía hacer frente a su deuda. Y luego hubo un problema grave. Y entonces luego tuvimos que ir a negociar con Estados Unidos. Ha habido varias veces que estamos a punto. Esa vez, en el 95, con los tesobonos, hemos estado a punto. Pero siempre negociamos para salir adelante. Creo que nada más en la época de Porfirio Díaz sí se incumplió, pero realmente en los últimos 40 años no ha pasado más que los tesobonos, pero se negoció y no se incumplió. Ahora, hay que recordar que esa es la tasa más segura de interés, o el instrumento más seguro que puede haber en México, porque si no paga el gobierno federal, pues ¿qué nos habla eso del sector financiero? Ahora, ¿qué le dirías a alguien que te dice, oye, yo mejor voy a invertir en dólares? ¿Cómo se compra el dólar con respecto al bono mexicano? De acuerdo a las proyecciones, porque nadie sabe, ¿no? Por supuesto. Aquí la diferencia es que cuando uno compra un CETE, pues un CETE tiene un valor nominal de 10 y uno lo compra a descuento. Quiere decir que uno lo compra 9.62 y a mí al final del periodo, digamos que es un año, nos van a pagar 10. Entonces ya sabemos por default, sin probabilidad, más que una probabilidad de que pase una tragedia, pero no creemos que eso pase, que nos van a dar 10 al final.
¿qué pasa con el tipo de cambio? Que uno, el peso mexicano es de las 10 monedas más líquidas o que más se intercambian, es la más volátil por mucho, es extraordinariamente volátil, y eso provoca que sea muy difícil poder pronosticar en qué momento va a subir o bajar el precio. De hecho, pues el Banco de México, cuando estaba Agustín Carstens todavía, yo veía que digamos que las variaciones que había en sus proyecciones eran de hasta el 50%. Bueno, yo lo entrevisté, ¿no? Cuando el peso estaba más o menos, me acuerdo que estaba por ahí de 14. Y entonces ya se había deslizado a 16, arribita de 16. Dice Agustín Carstens, no, se va a corregir. Era diciembre de 2016, según recuerdo, y pues yo decía, no, pues sí tiene razón, porque tú veías el índice Big Mac, que es el de poder de paridad de compra, ¿no? Lo hace el The Economist. Pues decía, sí, el peso debería estar más fuerte con respecto al dólar, y luego pues ya hoy estamos en 19, o sea, el mundo pasó, pero como bien mencionas, el factor de incertidumbre que puede tener una moneda como el dólar, o peso dólar, digamos, es altísimo. Es altísimo, ¿no? Cuando entró Donald Trump, muchísimos bancos, casas de bolsa, empresas, quisieron especular con el dólar en decir, compramos en 21, porque ya en un mes está en 25. Sí, claro, o sea, no se sabía. Había momentos en finales de enero del año antepasado en donde parecía que pues podíamos llegar fácilmente a los 22. Exacto. Y un montón de tesorerías invirtieron en eso y pues perdieron bastante porque en 4 meses estaba en 18. Sí, sí. Entonces, el año pasado empezamos en 1.65, si no mal, 19.65, y pues creíamos que íbamos a acabar en quién sabe cuánto. Terminamos el año en 19.65. Entonces, el tipo de cambio es lo más volátil que existe. O sea, es el instrumento financiero de lo más volátil que hay. No lo recomiendo. Y al contrario, en CETES Directo podemos encontrar muchos instrumentos de renta fija que sabemos cuánto nos van a pagar. Bueno, y depende de cada quien, ¿no? Pero también siempre diversificar es bueno. O sea, pones un pedacito en un ETF con el Standard & Poor's 500 en dólares y otro pedacito. Pero claramente lo que dices es muy cierto y es, digamos, la renta fija hoy por hoy en México está muy alta por la tasa de referencia. Gracias, Samuel. Gracias. Como siempre. Vamos